Bienvenidos de nuevo a su podcast de Historia de Costa Rica. Yo soy Gabriel Cerdas. Y yo soy Luis Martínez. Y bueno, iniciamos año nuevo con el podcast de Historia de Costa Rica. Lo habíamos dejado, como saben ustedes, pausado por las elecciones que tenemos este año 2026 y que justamente eso nos trae el día de hoy. Vamos a hablar y analizar las elecciones que tenemos el 1 de febrero. Como saben, entrevistamos a 13 candidatos, los cuales están aquí gráficamente colocados. Este es un diagrama que los pusimos a hacer a cada uno de ellos, a colocarse de acuerdo a su espectro político. Eh, Agradecerle a los 13 candidatos que vinieron a prestar su tiempo para que de ustedes que nos escuchan los conocieran un poco más a fondo. Quisimos hacer una dinámica distinta a lo que normalmente se ve. Entonces agradecerle a ellos. Estuvimos desde septiembre del año pasado enviando correos y todo, invitando a la gente, sobre todo a los que ya estaban como ya confirmados. Entonces, de ahí, lastimosamente no pudimos tener a los 20 por una u otra razón. Algunos por agenda, otros del todo dijeron que no, no sé por qué. Pero igual, agradecerle a los 13 candidatos que estuvieron acá. Si no han visto o quieren ver alguno de los candidatos que participaron, hay un playlist en nuestro YouTube donde están todos los candidatos que participaron en este espacio. Y sí, bueno, el día de hoy vamos a analizar las elecciones del 2026, que son este 1 de febrero. Salgan a votar, que es muy importante. Bueno, ahora, antes de iniciar, vamos a hacer los anuncios. Recuerden, nuestro juego Historia de Costa Rica son 80 eventos históricos para jugar con toda la familia. Es un juego que ha tenido, por dicha, mucho éxito. Mucha gente lo ha comprado, mucha gente le ha gustado. El 8346-5526, el juego de mesa, lo pueden conseguir ahí directamente, envíos por correos de Costa Rica. Y ahora también el café de Historia de Costa Rica, café de especialidad. Es un café cultivado en finca Flor de Abril, en las faldas del volcán Barba. Eh, Podríamos aquí hablar 2 horas, bueno, al menos yo, de café de especialidad, pero Eso es eh, otro va, va, capítulo. va a venir un podcast donde vamos a hablar de café y todo eso, y para que conozca un poco más de cómo se ha ido desarrollando. Pero el café de especialidad son cafés que se les da otro tratamiento un poco más estricto y todo. No se hace a volumen, son pequeñas unidades, entonces se le da mucho amor y mucha paciencia y todo. Entonces, si quieren tomar realmente un buen café, ¿verdad? Tener ese gusto, pueden adquirir nuestro café. Ahorita está en promoción en 5,000 colones. El número para el café es el 8946-5861, 8946-5861. Es igual, envíos por correos de Costa Rica a todas partes del país. Ahí también, si quieren, nosotros estamos atendiendo ese número, pueden hacernos consulta del juego de mesa, del café, lo que gusten, pero estas son formas de apoyarnos, ¿verdad? Directamente, de lo cual les agradecemos mucho. Y también de darle me gusta, como siempre, comentar, es muy importante, compartir, hacerse miembros. También un saludo a los miembros que han estado apoyándonos todos estos meses. Muchas gracias. Desde 600 colones al mes se hacen miembros y ahí nos apoyan directamente. Y bueno, ya después de toda esta Después de las introducción, bueno, y anuncios. desde septiembre, no, sí, por ahí, no, noviembre, octubre, no sé, tenemos parado el podcast, entonces lo dejamos en el capítulo 59. Este es el capítulo 60, 60. ya desde hace 3 años. Hace 3 años se cumplió Iniciamos hace poco, en realidad. el podcast, entonces muy agradecidos. Y también agradecidos de que hoy nos acompañe Ocean Castillo, que es analista político y amigo, ¿verdad?, de la casa. Nos ayuda mucho desde que empezamos. Ya Ocean ha estado en otros episodios del podcast. Estuvimos hablando de la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Y otros ahí, pero muy agradecidos. Hoy vamos a analizar las elecciones, como les dije, del 1 de febrero con Ocean Castillo. Entonces, Ocean, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. No, un placer estar con ustedes, hacer la
la distinción y la aclaración, porque suena muy raro que este servidor viene como analista político y habló en un podcast pasado de la Virgen de los Ángeles. Este servidor es politólogo por la Universidad de Costa Rica, teólogo por la Universidad Estatal a Distancia. Era un convenio que estaba con la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional. Lamentablemente el convenio terminó. Este servidor es de las pocas generaciones graduadas en teología por ese convenio, así que venimos en esa doble dimensión, porque las campañas electorales, y eso nos va a ayudar a introducirnos en el diagrama de Nolan que ustedes hicieron, las campañas electorales ahora tienen dos dimensiones. Ahora, en esta en particular se nota menos, pero por ejemplo, las elecciones de 2018, inclusive las de 2014, fueron marcadas por la dimensión de política económica y por la dimensión cultural, ¿verdad? De hecho, 2018 se decidió en una tensión entre marxismo cultural y antimarxismo cultural, ¿verdad? El tema del matrimonio igualitario. Entonces, el tema religioso tiene un peso cultural en el proceso electoral y también podemos verlo desde la ciencia política, porque las iglesias son parte de la sociedad civil organizada, tienen un peso dentro del sistema político como grupo de interés, etcétera. Así que podemos iniciar tal vez con ese abrebocas, porque hay muchísimo de qué hablar. Sí, gracias. De hecho, igual agradecer a la gente que estuvo viéndonos porque bastantes vistas, bastantes comentarios en los distintos episodios. Y bueno, una de las partes, de hecho, durante esas entrevistas que más llamaba la atención de la gente era el diagrama de Nolan, ¿verdad? Cómo el candidato decidía posicionarse en este diagrama sobre su ideología política. Aunque la inmensa mayoría pues se jugó la sencilla, ¿verdad? Que era irse al centro. Hubo algunos casos que no, hubo algunos casos en los que los candidatos pues escogieron un lado muy distinguido u otro. Y yo creo que ahí es por donde podríamos empezar, porque yo siento que parte uno de los temas que brinca siempre en todas las elecciones es que la derecha contra la izquierda, que el liberalismo contra el comunismo. ¿Qué tan desierto hay de eso hoy en la actualidad? ¿Qué sobrevive de esa idea de la derecha y la izquierda en un punto donde ahora vemos que hay liberales conservadores de la izquierda que son completamente liberales en lo cultural? ¿Qué peso tiene eso ahora? En particular, este servidor cree que tiene un gran peso. Es decir, las categorías derecha e izquierda son categorías que vienen del siglo XVIII, por lo menos, XVII, XVIII. Y a pesar de que hay analistas que consideran que eso ya no vale, este servidor en particular considera ese discurso falaz. ¿Por qué? Porque, quiero decir, los politólogos somos muy dados a estar citando autores. Yo me he ido tratando de quitar esa manía, gracias a un amigo común de nosotros, el doctor Vladimir de la Cruz de Lemos. Pero saludos, Vladimir. Sí, pero vamos a tratar de citar autores lo menos posible. Rodrigo Borja, en Enciclopedia de la Política, dice que la derecha y la izquierda son categorías fundamentales porque la derecha significa conservadurismo y la izquierda avance. Y desde ahí tienen un peso todavía. Y ese peso se puede ver tanto en política económica como a nivel cultural. Pueden haber variantes, puede haber candidatos muy de avanzado en lo económico, pero muy conservadores en lo cultural. Esto complejiza el análisis, pero tienen un peso fundamental. Inclusive hay analistas, más recientemente es el caso de una politóloga argentina de apellido Martelli, que ha escrito y aquí vamos a ver el peso de la Escuela de Ciencia Política Argentina, y eso lo vamos a ver más adelante, pero ella ha escrito un libro que se llama La Nueva Derecha. Y la nueva derecha lo que nos plantea es que la derecha ya no es solo derecha económica, es derecha cultural. Hay un conservadurismo cultural, así como hay un marxismo que tiene un peso, el marxismo tradicional en términos económicos, materialista, socialismo científico, pero hay un marxismo cultural y eso tiene un peso en las campañas. Así que ustedes me dirán por cuál iniciamos. Digamos, le hemos dicho a Ocean que analizáramos el diagrama de Nolan que nosotros hicimos.
Entonces, obviamente nosotros no somos quien para hacerlo. Entonces, por eso le dimos a Ocean que, obviamente, él con su experiencia nos diera más o menos qué también de acuerdo a las ideas que propone el candidato o la candidata está bien aquí colocado en el diagrama. Y también más o menos ver dónde pueden estar situados los candidatos que no vinieron. Entonces, de ahí no, dale, Ocean, ahí con el que quieras. Yo hice el estudio primero poco más o menos de los que ustedes entrevistaron en el orden de las entrevistas por fecha y los que no entrevistaron por orden de papeleta, una papeleta. De tal manera que hasta esto hay que explicarlo. ¿Por qué? Por un tema de presunta preferencia, inclinación o sesgo, ¿verdad? Ustedes entrevistaron a Fernando Zamora Castellanos. Fernando Zamora Castellanos, por análisis, es un hombre de derecha conservadora. Recuerden que Fernando Zamora proviene de iglesias evangélicas también, ¿verdad? Él no es católico. Es un conservador clásico, no libertario. Es decir, él es de centro derecha, pero no tan a la derecha como podríamos hablar de Juan Carlos Hidalgo más adelante. En materia cultural y moral, él es conservador, pero plantea en materia de política económica un Estado fuerte en seguridad y en educación y un mercado fuerte en materia económica. Es decir, hay candidatos que escogen intervención de la economía en ciertas áreas y en otras no. Es el caso de Fernando Zamora. Como decías, Luis, él se la jugó a la fácil, ¿verdad? Él se puso en el centro. Sí, Fernando fue el primero que participó, como dice Ocean, y exactamente se puso totalmente aquí en el centro. Entonces, sí, también yo siento que complicado, de ser el primero y sí, abrir tenía todo ahí el terreno. Y tratar de la pista. de ubicarse, sí. Pero sí, se puso ahí totalmente en el centro. Recordemos que Fernando no es un político bisoño, ¿verdad? Él tiene ya experiencia en el ámbito político, fue el secretario general del Partido de Liberación Nacional en su momento, fue precandidato presidencial, entonces también se supone en el deber ser que debería tener un poquito más clara la ubicación. Yo creo que la tiene. Lo que pasa es que juega la fácil, ¿verdad? Para no generar anticuerpos, entonces se coloca en el centro. El otro que estuvo por aquí fue Claudio Alpizar Otoya. Claudio es un socialdemócrata clásico de centro izquierda, es decir, uno escucha a Claudio y uno encuentra mucho del discurso de Liberación Nacional del 53, digamos, al 78. Estado social activo, mercado regulado. Vean que no buscan sustituir el capitalismo. El único que buscó sustituir el capitalismo aquí fue el candidato del Partido de los Trabajadores, ya hablaremos de él. Pero habla de un mercado regulado, defensa de las libertades y de las garantías, y así se ubicó. De hecho, si vemos el diagrama, él así se ubicó muy bien. Sí, conste, aquí... Claudio es colega, ¿verdad? Entonces, casi que imperdonable que se ubicase mal, ¿no? Él es del Partido Esperanza Nacional, que... Es correcto. Podríamos incluso ampliar tal vez un poquito que la opinión sobre el partido. Es muy nuevo el partido, ¿verdad? Sí, el partido surge luego de la salida de Claudio Alpizar, que fue muy paralela a la de Fernando Zamora, por cierto, del Partido de Liberación Nacional, fue prácticamente la misma época. Esperanza Nacional surge como una tendencia dentro del Partido de Liberación Nacional, no logra la candidatura en las elecciones pasadas y termina saliéndose del partido. Sí. Es uno de los primeros partidos que logra inscripción plena, porque ellos se asesoraron muy bien por el Tribunal Supremo de Elecciones para lograr esa inscripción y tiene una importante presencia, yo me atrevería a decir virtual, revisando páginas de Facebook sobre todo, y problemas de base territorial, ¿verdad? Podríamos decirlo así. Pero él tiene clara, digamos, su visión ideológica. Y después un poquito de centro... Sí, de hecho, Claudio se define, no recuerdo si en la entrevista aquí lo dijo, pero él se define como el corazón, ¿verdad? En el centro, un poquito a la izquierda. Cuando a él le preguntan, él habla de esto. El candidato del Frente Amplio, Ariel Robles, es de izquierda redistributiva y productiva. Él plantea importantes políticas de redistribución y de producción. Buscan un equilibrio producción-distribución. ¿Por qué? Porque la crítica que se hace al marxismo manuel morista,
de esto tal vez estas distinciones en contrastación histórica las podríamos ver, es que la izquierda habla mucho de distribución de la riqueza y poco de producción. Entonces él busca ese equilibrio, habla de la institucionalidad no autoritaria, esto es importante, el marxismo-leninismo clásico tiende a ser autoritario, ¿verdad? Recuerden que el objetivo en marxismo clásico es la dictadura del proletariado, ¿verdad? Ellos han cambiado en esto, pero hay elementos de izquierda nueva, de nueva izquierda. En el marxismo clásico, el centro es la lucha de clases. Aquí vamos a recitar cual si fuera catecismo, el inicio del manifiesto comunista. Un fantasma recorre Europa, es el fantasma del comunismo. Y luego comienza a decir, capítulo 1 del manifiesto, la lucha de la historia es la lucha de clases, ¿verdad? El patricio contra el plebeyo, el esclavo contra el amo. El centro es la clase social, ya no. En el neomarxismo es pluriclasista, valga decir que en el manuelmorismo también es pluriclasista y podemos explicar por qué. Cuando uno observa la ubicación de Ariel Robles, uno ve claramente la nueva izquierda latinoamericana, porque es republicana y de derechos. Y él se ubica bastante bien en una izquierda progresista. En efecto, eso es lo que él refleja, ¿verdad? Y del Frente Amplio igual que... ¿Qué decir del Frente Amplio? Porque el Frente Amplio es como que tiene esta imagen de partido izquierdísima. Pero en la izquierda le critican y le dicen que no es de tan izquierda. Eso tiene que ver con una visión de nueva izquierda latinoamericana y de manuelmorismo. Hagamos un poquito de historia, aprovechando que estamos en Historia de Costa Rica. El mejor lugar para hablar de eso. Exacto. El Partido Comunista en Costa Rica, fundado en 1931, y pasa por diversas etapas. Lo que Lenin llamaría el infantilismo de la izquierda, por ejemplo. El Partido Comunista intentó realizar atentados contra don Cleto González Víquez, por ejemplo. Intentó realizar atentados contra don Cleto González Víquez. Luego pasan con el surgimiento de la Segunda Guerra Mundial y como consecuencia de uno de los congresos, no recuerdo si es el tercer congreso del Partido Comunista en la Unión Soviética, a lo que se conoció como la alianza de clases. Ya no es la lucha de clases, ya no es el patricio contra el plebeyo, el burgués contra el proletario. No, tenemos que unirnos porque hay un enemigo común que es el nazismo, el nacionalsocialismo, que el socialismo tiene poco y mucho de nacional, eso es otra historia. Pero lo cierto es que esa alianza de clases impactó al principal líder del Partido Comunista en Costa Rica, que es Manuel Mora Valverde. De ahí surge la alianza con la Iglesia Católica y con el Partido Republicano Nacional, que deja de ser liberal para convertirse en católico social. Esa es otra historia también. Lo cierto es que esa alianza de clases marca al manuelmorismo y marcará al Partido Comunista. Ya no enfatizará tanto en la lucha de clases, sino en la alianza de clases. Habrá un sector del Partido Comunista que disentirá de esa posición de don Manuel, de ahí la división del Partido Vanguardia Popular en 1983. Ferretto, Humberto Vargas, tienen la posición más dura y dicen en 1983, voy a decirlo en jerga marxista, Costa Rica presenta las condiciones objetivas para la revolución. Eso dicen Ferretto y Humberto. Manuel dice no, don Manuel dice no, tenemos que continuar en la visión de la alianza de clases. Eso genera la división del partido. Entonces, el marxismo en Costa Rica actualmente, porque el Partido de los Trabajadores es trotskista, eso lo veremos más adelante, tiene una división. El manuelmorismo, que está unido a José Merino, indudablemente, ¿verdad? Que inclusive eran familia política, irá avanzando por una serie de partidos políticos. El Partido del Progreso, Fuerza Democrática, tendrán una serie de divisiones y terminará en el Frente Amplio. Entonces, el Frente Amplio tiene una base manuelmorista de alianza de clases. La otra parte del partido será Vanguardia Popular, y Vanguardia Popular existe, pero no está participando en el proceso electoral desde hace tiempo, ¿verdad? Sí. Y son los que tienen la visión madura. Entonces, el Frente Amplio tiene esa base manuelmorista y de nueva izquierda latinoamericana. Vean que el partido se llama Frente Amplio. ¿Por qué? Porque José Merino del Río, fundador del Frente Amplio,
tenía la visión de generar eso, un frente amplio al estilo uruguayo, por ejemplo, ¿verdad? Fuerzas de izquierda y de centro izquierda unidas en un solo partido. Entonces, esa distinción el ciudadano promedio no la tiene. Cuando vos hablas de marxismo, es comunista. Es comunista. No, es que la visión Manuel Morista del marxismo es diferente, entre otras cosas, porque cuando se le pregunta a Manuel Mora Valverde, y eso él lo dijo en varias entrevistas, ¿qué es el marxismo para Manuel Mora Valverde? Una ciencia, no es una ideología, es una ciencia. Entonces, don Manuel, decía, así como el médico tiene la medicina, el científico social tiene el marxismo para diagnosticar la sociedad, ver la enfermedad que tiene y curarlo. En el marxismo más duro es ideológico y recetario. Lucha de clases, revolución, socialismo, dictadura del proletariado. Y el que se sale de ahí está listo para la foto. Eso es parte de la división del Partido Comunista. El Frente Amplio tiene una visión más Manuel Morista y en ocasiones tiende al centro izquierda. Parece socialdemócrata, uno los escucha hablar y parecen socialdemócratas, pero también tienen posiciones extremas, ¿verdad? Tienen posiciones extremas. Entonces, uno de los presuntos grandes riesgos que se ve del Frente Amplio es decir, el discurso es de centro izquierda, pero en el ejercicio del poder, y en esto hay que agregar el ámbito internacional. Ya no está tan vigente, pero cuando estaba vigente el socialismo del siglo XXI, digamos, como marco ideológico, y la gente decía, hey, si les damos el poder y lo que comienzan a bajar son fotos de Hugo Chávez, ¿verdad? Sí. Y comienza a verse una visión más autoritaria, es un riesgo. Pero esa es la realidad del Frente Amplio. Claudia Dobles fue la siguiente candidata que ustedes entrevistaron. Centro izquierda, reformista, clara en la intervención del Estado, en la economía, defensora de la democracia, defensora de los derechos, y vean aquí la diferencia sustancial. Planificación, que viene ligado a la intervención del Estado en economía. Los liberales van a decir, la planificación no es necesaria o es mínimamente necesaria porque el gran organizador social debe ser el mercado. Ven que hay una diferencia. ¿Ves? Cuando te dicen, no, es que las ideologías ya no pesan, eso es falso de falsedad absoluta, pero de falsedad absoluta, y lo podemos ver aquí. Ella se ubicó bastante bien en el diagrama de Nolan, sí, de acuerdo a estas posiciones. Un poquito arriba que don Claudio. Entonces sí. Ahí se puso correcto, dice Ocean. Es parte de Coalición Agenda Ciudadana. Sí, aquí hay que... ¿Qué tanto peso tiene para vos esa coalición? Porque, hacia eso iba. Digamos, bueno, al menos para mí, el partido con el que se unió, y creo que hay otro, no son muy conocidos, ¿verdad? No tienen mucha base. Yo concuerdo con ustedes. De hecho, el Partido de los Trabajadores a veces se plantea como en coalición y a veces se plantea como Partido de los Trabajadores, ¿verdad? A nivel comunicacional. No, las coaliciones en este caso no tienen peso porque... Otra vez, vamos a recitar del Catecismo de Ciencia Política. Las teorías clásicas de partidos políticos, Sartori, Maynard, Duverger, dicen lo siguiente. Los partidos políticos tienen dos funciones, la mediación y la movilización. La mediación es la interpretación de las demandas de la sociedad civil organizada o no organizada que se trasladan al sistema político, porque el objetivo del partido político es obtener el poder. ¿Verdad? ¿Para qué? Para resolver esas demandas, ¿verdad? Eso es en buena teoría. Entonces, para eso requieren mediar, es la mediación. Es que vimos que el principal problema del país es la inseguridad. Entonces, nuestra respuesta es esta, ¿verdad? Y comienzan todos a hablar, unos más diferentes, otros más parecidos. Fuera del aire hablábamos con Gabriel, ¿no? Pues tienen soluciones casi que muy parecidas, casi todos. Pero la otra función es la movilización. No me basta mediar, tengo que movilizar. ¿Qué es movilizar en términos de un partido político? Que voten. Porque si no votan, ¿y qué gano? Yo tengo el mejor programa de gobierno, ¿ves? Si no votan por mí. Entonces, se generan coaliciones. Eso está arreglado por el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Por los reglamentos respectivos. No es que yo hago porque... No, hay una serie de requisitos. Y eso es parte de la democracia. La democracia significa reglas de juego, ¿verdad? Eso es importante. Entonces...
se generan coaliciones para supuestamente tener mayor fuerza de movilización. Sí, una cosa es yo solo jalando una carreta y otra cosa ustedes dos conmigo jalando la carreta por el mismo lado. Se supone que algo deberíamos de jalarla, se supone, en buena teoría. Pero en términos de movilización, los partidos con los que se coligó el PAC tienen poca movilización o ninguna. Sí. Entonces, por lo menos, creo que he escuchado a algún otro colega por ahí decir esto, pero también en tesis principal de este servidor, hablar de coaliciones en este momento es inútil. ¿Y crees que, porque mucha gente, y lo he escuchado decir, que fue una fachada para no ir con el PAC? Para no ir directamente a la gente y decirle... Con el nombre, sí. Con el nombre, sí, tal cual. Sí, lo que sucede es que en la coalición, ¿cuál tiene más peso? ¿Cómo se llama el otro partido que está coligado con el PAC? Ni idea. Es que no te acordás. No. ¿Cuál es el de más peso? Sí. El PAC. Sí. Entonces también, ¿verdad? Es absurdo. Voy a decir, me voy a ocultarme. Caso contrario a la campaña del 81-82, donde la coalición Unidad venía con una bandera, con un nombre particular, y como consecuencia, no vamos a entrar en ese juicio, digamos, o del mal gobierno de Carazo, o de las circunstancias internas, externas que generaron el gobierno de Carazo, generaron una transformación de la coalición a Unidad Social Cristiana con otra bandera. Ahí sí ya es diferente. Sí. Pero en este caso particular, por lo menos este servidor considera que las coaliciones no tienen el peso que dicen que van a tener, ¿verdad? Ronnie Castillo, de aquí Costa Rica manda. Un liberal, claramente un liberal. Es muy interesante porque es un liberalismo tecnocrático. Es decir, este no es el liberalismo clásico. Cuando uno dice clásico se complica, digamos, pero no es el liberalismo de don Cleto, don Ricardo, para hablar un poco de historia, es más tecnocrático. Ellos quieren, de hecho, en la presentación del Tribunal Supremo de Elecciones, el señor Castillo trató de jugar la carta de partimos de diagnósticos científicos para nuestra mediación, ¿verdad? Para plantear la solución a los problemas. Economía de mercado, eso es claro en él. Pero con el elemento de la innovación. Ese es el elemento tecnocrático, ¿verdad? Ellos hablan mucho de innovación. De tecnología, todo. Cuadrante superior derecho para el señor Ronnie Castillo, de acuerdo al análisis. Del partido aquí Costa Rica manda. Este fue un partido que tuvo mucho... Después el que le colocó bien ahí. ¿Sí? Sí. Poco más o menos. Un partido que tuvo, pues que nació, creo, me parece, para las municipales. Que en teoría ese iba a ser el partido que iba a apoyar el chavismo, ¿verdad? Correcto. Para las municipales. De hecho, el partido es filochavista, para decirlo. Sí, de hecho me parece también que don Ronnie lo dijo, ¿verdad? Que ellos partían de la idea de Chávez, ¿verdad? Inclusive hay que decir, uno de los golpes dentro de la presentación del Tribunal Supremo de Elecciones que le generó el candidato Claudio Alpizar a don Ronnie Castillo fue precisamente ese. Cuando le dice, por cierto, ustedes iban a hacer el partido taxi de la opción alterna, de la opción electoral del oficialismo y no pudieron, ¿verdad? Inclusive cuando uno hace sondeo de redes sociales respecto a esa presentación, uno se da cuenta que mucha gente lo que dice es que este es un partido, no estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo que la gente en redes sociales o mucha gente lo expresó, es un partido tureca. Esto es del vocabulario tico y esto nos lleva otra vez a la historia. Otra vez, ¿verdad? El diccionario de historia política. Vean que los politólogos tenemos que estudiar de todo. Porque si usted no estudia historia, comienza a decir que es novedoso lo que es viejo, ¿verdad? Y, esto es muy novedoso. Esto desde Hitler, hermano. Desde Hitler estamos en esto y usted está hablando de novedoso. Bueno, partido tureca es, 2 puntos, un partido que simula ser de oposición, pero que está ligado a otro partido, generalmente el oficialismo. Entonces, ahí aquí Costa Rica manda, para mucha gente es un partido tureca. Juega de opositor, pero en realidad, dijo Claudio Alpizar en la presentación de candidatos del tribunal, no son tales, ¿verdad? Eso es un apunte marginal. Boris Molina. Okay. Boris Molina es muy interesante porque para mi gusto se ubica mal.
Sí, don Boris, si podemos verlo acá, se ubicó un poquito del centro a la derecha. Era igual siempre en el cuadrante del centro, pero Sí, pero resulta que cuando uno lo oye hablar y cuando revisa el programa de gobierno es de centro izquierda, no es de centro derecha. centro ¿Verdad? izquierda, sí. Sí. Y curioso, ¿ah? Sí, es curioso. Eso es como que a usted le digan, tiene que ir hacia el norte y usted agarra para el sur, ¿verdad? Usted agarra para el sur. Pero es que no veo la casa, muchachos? Usted está para el otro lado. Es de centro izquierda, él plantea, y cuando uno ve el resumen del programa de gobierno, un Estado fuerte, eso no es de alguien de derechas. Se busca el Estado mínimo y el mayor fortalecimiento de la libertad individual. Políticas universales. ¿Qué plantean los liberales? Políticas focalizadas, no políticas universales. Clásica por extrema. En una de las tantas campañas electorales del candidato Otto Guevara con el movimiento libertario, él llegó a hablar, por ejemplo, de la necesidad de hospitales de caridad. Porque el seguro social tiene que atender a todo el mundo, ¿no? Necesitamos un seguro social más pequeño y hospitales de caridad. Y que el que vaya bien morir o mal morir. Y el hombre se enorgullecía, inclusive decía, como en Estados Unidos, donde hay hospitales de caridad. Ven, Estado pequeño, políticas focalizadas. Él es un defensor de las libertades, es un abogado muy reconocido. Plantea el tema del pluralismo en sus políticas públicas. Lo cual contraviene la focalización, por cierto, ¿verdad? Porque la red de cuidado es para chiquitos de 6 a 10 años. Pues que el hijo de mi hermana tiene 4, de 5 a 10, ¿verdad? Es rebajado. Es restringido. Es un reformista, ¿verdad? Y ese reformismo tiende al centro izquierda, no al centro derecha. De hecho, veo que el partido por el que va, el Partido Unión Costarricense Democrática, se presenta como una organización política comprometida con la defensa de la democracia, la justicia social y el bienestar de todos los costarricenses. Exactamente. Y esto nos lleva también a un contraste histórico. Y tal vez lo veamos a lo largo de esta conversación, no lo sé, lo voy a dejar planteado de una vez. Hay un valor y una respuesta que es clásica de derecha. El orden. ¿Cuál era el lema de los viejos liberales en Costa Rica? Orden y progreso. Orden y progreso. El tema del orden es fundamental. Las izquierdas les cuesta mucho manejar el tema del orden. ¿Y cuál es el principal problema en la agenda de acuerdo a las encuestas? La inseguridad. ¿Cuál es la respuesta que dan? Que haya orden, con más policías, con una cárcel que se llama Caco, que es un nombre, por cierto, semióticamente Caco, ¿verdad? Pero bueno. ¿Dónde va a reformarse el Caco? Al Caco, ¿no? Está raro, pero bueno, así le pusieron. Digamos, caco es una forma muy coloquial de llamar a un ladrón. Sí, exacto, ¿verdad? el Caco. Entonces es gracioso que esta nueva cárcel que van a crear se llama Centro de Atención CCO, entonces de siglas, CACO. Sí, las los siglas cacos son al cacos. caco. Sí, los Tienen el cacos eslogan más fácil del mundo. Y para los que tengan todavía mayor interés en el tema de los cacos, les invitamos, yo soy el más viejo de esta mesa, de ahí a ver a los famosos caquitos de Chespirito, ¿no? Sí. ¿De cómo se llama ese sketch? Los cacos, los caquitos, ¿verdad? El tema del orden es fundamental. Eso lo han agarrado las derechas, siempre lo han tenido las derechas. Las izquierdas tienen problemas con eso. Y esto nos lleva al siguiente candidato, Eli Feinsack, del Partido Liberal Progresista. Quiero hacer la aclaración porque nadie la ha hecho. Esta es exclusiva de Historia de Costa Rica, esta aclaración. El partido se llama Liberal Progresista. ¿Sí? Y la gente se confunde y dice, ¿cómo? Es liberal, pero es progresista, entendiendo por progresista marxista cultural. Y cuando el liberal progresista habla de progreso, no habla de marxismo cultural. Habla de progreso como lo hablaban Juanito Mora,
Tomás Guardia, Ricardo Jiménez Oriamuno, orden y progreso. No tiene nada que ver con un matrimonio igualitario o aborto. No, no, no. De no, hecho, no. se presenta y dice el Partido Liberal Progresista, es un partido político costarricense de ideología liberal en lo económico y en lo social, liderado por él y Félix. Exactamente. Tratan de representar el viejo liberalismo. De hecho, el Congreso Ideológico fracasado del Partido Liberal Progresista, digo fracasado porque no lo pudieron terminar la campaña pasada o antepasada, tenía un nombre. Todos les ponen nombre a los congresos ideológicos. Congreso Ideológico José Figueres Ferrer, Congreso Ideológico Calderón Guardia, pues el del Liberal Progresista se llamaba Ricardo Jiménez Oriamuno. ¿A qué le suena eso? Sí, me parece a mí también que en las elecciones pasadas, donde Eli salió como diputado, en la página de ellos había un segmento donde venían figuras del liberalismo costarricense, entonces venía Ricardo Jiménez y Correcto. creo que salía Tomás Guardia y todo eso. Ellos quieren ligarse por ahí Sí. con esa tradición. Que ahora yo creo que uno se mete y no sale. Cuando uno observa el diagrama de Nolan, lo estudia, es un liberal clásico contemporáneo. Esto significa orden legal, la ley primero, otra vez, orden, la ley, orden. Baja intervención del Estado en la economía porque necesitamos progreso. Es un liberal clásico. Orden y progreso. Esto a su vez nos conduce a un tema, lo hablábamos fuera del aire con Gabriel. Y es otro tema, tal vez lo podemos hablar. Vean que surgen los temas, ¿verdad? Uno tras otro concatenados. El socialismo cristiano en Costa Rica, que va a conducir a la fundación del Partido Unidad Social Cristiana, es una combinación de fuerzas socialcristianas y de fuerzas liberales, en donde las fuerzas liberales terminan dominando a las socialcristianas en términos ideológicos programáticos. Entonces, la Unidad es un partido de centro-derecha. Es un partido de centro-derecha y debería ser de centro-izquierda, porque es social cristiano, ¿verdad? Se supone. Sí. Y esto lo podemos ver inclusive desde la doctrina social de la Iglesia. No voy a entrar aquí en eso ahora, pero... Bueno, y Ali se puso aquí en el... Podríamos decir puro que, centro, que en arribita. una teoría sencilla, Eli podrá ser el representante del liberalismo clásico. ¿O hay alguien más que vos creas? Sí, todavía hay alguien más, ¿Hay alguien todavía más? sí, Ok, perfecto. pero no es solo eso, sino que dentro del liberalismo hay divisiones. Ujú. Hay divisiones. Ok. Una de las divisiones del liberalismo se llama ordoliberalismo. Para mayores detalles, Al progreso por la libertad de Miguel Ángel Rodríguez. Hay que leer ese libro para entender eso del ordoliberalismo. ¿Qué es el ordoliberalismo? Liberalismo con orden legal dentro de los marcos jurídicos. Entonces, cuando uno ve a Eli Feinstein que plantea orden legal con baja intervención del Estado en la economía y elementos tecnocráticos, es un candidato de centro derecha. En el perfil, le decía yo a Gabriel fuera del aire, de los clásicos candidatos cristianos. ¿Y de cuál partido es candidato? Del liberal progresista. No encontró el espacio natural, ideológicamente, debería ser la unidad. Ya vamos a hablar de Juan Carlos Hidalgo, porque vamos a encontrar diferencias con Juan Carlos Hidalgo, que es el candidato de la unidad. Él se ubicó centro-derecha, ¿verdad? No, en el puro centro, Muy aquí. arriba. Ah, no, entonces jugó a la Liberal, fácil. sí. Arriba. Jugó a la fácil, ¿verdad? Prácticamente. Porque Pero por la ideología del partido tendría que ir como por acá abajo, tirando al progresismo, ¿no? no porque en el diagrama de Nolan el progresismo de izquierda es interpretado como marxismo cultural. Entonces, el progresismo de Eli Feinstein es el progresismo del liberalismo clásico. Entonces debería tender más bien a ser un poquito conservador. Sí. Okay. Ven, esto es otro tema. Bueno, para la gente que nos ve y quiere ver el diagrama bien, ya debería estar subido en nuestro perfil para que ya vean cómo quedó. En alta definición. Con los candidatos que participaron, ¿verdad? Ese es otro tema. Ven que en ciencia social en general y en ciencia política en particular nosotros tenemos problemas con el lenguaje. Progresismo de izquierda o derecha. Progresismo liberal como lo entendían los liberales o progresismo como lo entiende el neomarxismo. Tenemos problemas en el lenguaje y eso nos hace perder precisión.
Entonces, ¿en qué termina uno como estudiante cuando le hacen un examen o le hacen una pregunta oral? Ejemplo, es que esa pregunta que me acaba de hacer Gabriel, bueno, pero entonces debería ser más progresista, pero es que dependiendo de qué entiende usted por progresismo o de cuál autor. Por eso es que pasamos recitando autores. Según fulano es esto, según fulano es lo otro, ¿verdad? Ana Virginia Calzada, ex magistrada. Cuando uno observa a Ana Virginia Calzada en sus planteamientos, es una mujer de centro izquierda, defendiendo la libertad económica bajo el régimen de economía mixta. Otra vez, problema con el lenguaje. Economía mixta. ¿Qué entendemos por economía mixta? Dentro del modelo del 49 al 78, la economía mixta en Costa Rica es el régimen económico que combina intervención estatal y mercado con mayor intervención estatal. Hoy, economía mixta es la intervención del Estado en la economía menos de lo que era antes y con más mercado, pero siempre hay Estado. Entonces siempre te dicen que es economía mixta, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde viene uno y les dice, bueno, pero ¿cuán mixta plantea usted la economía? Ah, no, es que tiene que ser más mercado. Ah, entonces es menos mixta de lo que se plantea clásicamente. Ella defiende la libertad económica con intervención del Estado moderada. Habla de la importancia de las libertades personales. Yo creo que muchos candidatos hablaron de la importancia de las libertades personales basado en la propuesta de potencial restricción de derechos individuales, de libertades individuales del oficialismo. Permítaseme el juicio de valor que yo considero peligrosísimo. Yo respeto a los demás. No tiene una visión autoritaria. No tiene una visión autoritaria. Y habla de la presencia de la redistribución social. Ahí es donde entra el Estado en el modelo de economía mixta. Porque el Estado produce pero distribuye. Eso a gente fuera del país le cuesta mucho entenderlo. Hace unas semanas conversaba con un estimadísimo amigo economista que me decía, pero es que el Estado no es productor. No, en Costa Rica sí. Electricidad, ¿verdad? Y comienza uno a ver una serie de elementos. Se ubicó bien en el diagrama, me parece Sí, a mí. Tira igual centro-derecha y... izquierda, perdón. Igual Bueno, el ya un partido poquito se llama más saliéndose del Centro cuadrante. Democrático y Social. Y social. Sí, Bueno. bien. ¿Qué es? Vean ustedes, el partido tiene origen en una división, aquí es donde comienzan las contradicciones. La división, ella tiene un planteamiento de centro izquierda. Debió haber salido de partidos de centro izquierda. Y Centro Democrático y Social surge de la unidad. Claro, bajo otros liderazgos, Ana Elena Chacón, por ejemplo, que luego se aliará con el PAC, etcétera, ¿verdad? Pero eso es interesante. Okay. Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad, es un liberal de derecha. ¿Dónde queda el social cristianismo? Ustedes me dirán, ¿verdad? Porque es un liberal de derecha, contemporánea. Alta libertad económica, o sea, prácticamente el mercado como organizador social, no el Estado. Baja o media intervención del Estado. Aquí, otra exclusiva del análisis de este servidor. Cuando usted ve la teoría, el socialismo cristiano surge. Estoy aquí con un profesor de estudios sociales, no me puedo equivocar. El socialismo cristiano surge como crítica al marxismo, pero la base del socialismo cristiano es Adam Smith. No, cero. Es la doctrina social de la iglesia. León XIII, Rerum Novarum, ¿verdad? Y esas encíclicas que plantean algún grado, menos que en la socialdemocracia clásica, algún grado de intervención del Estado en economía. Y este es liberal económico. Entonces, que plantee baja intervención del Estado va a contestar con que sea liberal, pero no con que sea social cristiano. Es más, desde esta perspectiva crítica que les estoy planteando, la unidad está perdiendo una oportunidad tremenda, ideológica y programáticamente.
tenés como base la doctrina social de Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Laudate Deum, y otras encíclicas, ¿verdad? Se me fue la principal encíclica ecológica, Laudate Deum y Evangelii Gaudium, tendrías que buscarla por ahí. Laudate, no me acuerdo. Bueno, pero esa base, de hecho hay una organización en Costa Rica con el nombre de la encíclica ecológica de Papa Francisco, qué vergüenza. Me sale Laudato Si. Laudato Si, gracias. Laudato Si, alabado sea el Señor, en italiano. Laudato Signore, que es parte de la oración de San Francisco. Sí, aquí es donde vale haber estudiado teología. Entonces, mis profesores de la escuela ecuménica van a decir, no, que devuelva el título. Se le olvidó el nombre de la encíclica, ¿verdad? Con esa base de doctrina social, Laudato Si, Laudate Deum, Evangelii Gaudium, todo lo que es la doctrina social de la Iglesia con Papa Francisco, que es altamente latinoamericana y ligada a la teología del pueblo, ligada a la teología de la liberación latinoamericana, Dilexit Te de León XIV, el énfasis en los pobres. Y uno le pregunta a Juan Carlos, hago la simulación, ¿verdad? Me imagino que lo han entrenado también en ese sentido. Pues, y de acuerdo a las encíclicas, no, a mí no me hables de encíclicas. Pero usted del Partido Unidad Social Cristiana, es una contradicción terrible, débil en redistribución social. Cuando una de las bases del socialismo cristiano es la redistribución social. Pregúntenle al primer presidente socialcristiano en América Latina, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, las garantías sociales. La herencia de las garantías individuales es liberal, ¿verdad? Don Cleto, don Ricardo, para poner dos nombres, pero las garantías sociales son socialcristianas. La carta de Monseñor Til sobre el justo salario. Jorge Bolio, que no vamos a hablar aquí porque se nos van las horas. Jorge Bolio, el Partido Reformista. Y este es liberal. O sea, y es más liberal que Eli. Okay. Programáticamente. Entonces, esto en ciencia política costarricense tiene un nombre. Se llama, a la gente más joven, que no le va a sonar esto, pero esa es clásica. El dualismo del calderonismo se llama esto. El dualismo del calderonismo. ¿Por qué? Porque antes, ahora no, antes, ¿qué era lo que hacían los candidatos desde cristianos? ¿De quién hablaban? Del doctor. Era su referente, el doctor. Pero hablaban del doctor y a la hora de ejercer el poder eran liberales. Es la gran contradicción, ¿verdad? Luis Amador. Luis Amador. Don Luis Amador es un hombre de centro derecha. Se puso en el centro. En el puro centro. Sí, el hombre es tiradito a la derecha. No estoy diciendo que eso sea bueno, malo o regular, nada más que es más lanzado a la derecha. Él ve el Estado no como un interventor directo, sino como un facilitador del desarrollo. Regulador. No. O tal vez sí, pero con regulación muy moderada. Yo lo que tengo que garantizar son las condiciones para que la empresa privada intervenga. Okay. Eso es. Es el modelo anterior al Estado empresario, para ubicarnos históricamente, ¿verdad? Para mayor información, el Estado empresario de Ana Sojo. Vemos que lo ponen a recitar autores, porque se acuerda de los libros. El Estado no interviene directamente, pero coordina actores. Entonces es una intervención moderada, pero sí hay intervención, ¿verdad? El Estado es un Estado habilitador, no interventor directo, ¿verdad? Entonces se ubica en el centro derecha. Se puso en el puro centro. Puro centro, sí. Vamos a entrar en el extremo izquierdo, dirían los comentaristas de fútbol. Veamos el extremo izquierdo. David Hernández, del Partido de los Trabajadores. Aquí sí, y él se ubica muy bien porque él se sale del esquema, él se sale del diagrama prácticamente cuando se ubica. Sí, ahí uno está diciendo que le faltó más campo hacia la izquierda campo. para seguir avanzando. Sí. Sí. Quiero dejar claro una cosa también.
Partido de la clase trabajadora. Sí. Que antes llamaba el Partido de los Trabajadores. O el Partido de los Trabajadores en Lucha, que es un antecedente en los 80s. Quiero dejar claro esto también. Esta es la ventaja de que a uno lo invita un poquito a espacios, porque puede decir cosas muy novedosas. Así que tienen otro exclusivo por aquí. En la ciencia social, la teoría minimiza la subjetividad, no la anula, la minimiza. Pero tenemos que usar la teoría en ciencia social para minimizar, muchachos. ¿Cómo puede ser que una periodista de una emisora de alcance nacional en este país le diga a uno de los analistas invitados en su programa, este señor la voló en el debate, la voló, es un juicio de valor inadmisible en el ejercicio profesional de las ciencias sociales o de la comunicación? Yo no puedo decir, la voló. Tal vez podría decirme, yo en lo personal no estoy de acuerdo, pero el señor piensa esto. Punto. ¿Cómo que la voló? ¿Quién es usted o yo para decir que un candidato la voló o no la voló? Como directora de un medio noticioso, como ciudadana fuera de ahí, puede decir lo que le dé la gana. Porque estamos en una democracia, en el ejercicio de la tolerancia y sin violar la ley. Pero, pues, mira, de agarrar un micrófono, ese la voló. Y el otro se le reía. ¿Cómo que se le reía? Perdón, yo en esto soy muy purista. Eso es como que usted vaya donde un médico y le diga, mire, yo tengo un hemorroide. Tengo un problema de hemorroide. Tiene un hemorroide. Usted sabe, y le duele mucho. Señor, por favor, hay una ética en el ejercicio del análisis e inclusive del comentario periodístico. Malo por esa periodista, de por sí muy mal entrevistando también. Me reservo el nombre por razones obvias de todos nosotros. Y es que yo creo que algo que se ha visto ya, antes era tal vez, lo intentaban ocultar, pero ahora ya volvimos al periódico de la información, o sea, ya es descarado que un medio de comunicación es de algo, o sea, ya sea de un partido específico, de una oposición específica. Yo siento que antes se trataba, era igual, pero como que se ocultaba menos, ahora es un descaro. Era más hipócrita. Era un poco más hipócrita, incluso, bueno, pues yo creo que el máximo nivel de hipocresía que podemos notar es que pues una persona que trabajó en un medio de comunicación 30 años, un año después ya lo odiaba con todo su corazón. Entonces yo creo que también los periodistas, bueno, yo con todo respeto, igual, esto es mi simple opinión, yo creo que es el gremio que más ha quedado a deber durante estas elecciones. Ha sido, con todo respeto, bastante triste, pero creo que es parte de todo, ¿no? De este camino sin fin de que de cada quien toma un parte porque la polarización está a la orden del día. David Hernández va con la doble postulación. ¿Qué opinión te merece también la doble Mira, postulación? la doble postulación... Sí, va con doble postulación, pero curiosamente no va de primer lugar. Ah, ok. Va como de segundo o tercer lugar. Sí. Por San José. Es interesante. Eso es Y eso interesante. tiene que ver con la mística revolucionaria. Es decir, yo me coloco donde el partido me requiere en pro del objetivo que estoy buscando, ¿verdad? Eso es muy marxista y muy trotskista. El Partido de los Trabajadores no es marxista, es trotskista, por eso se coloca tan afuera del diagrama de Nolan. No cree en la democracia liberal costarricense, es muy claro. Debe ser sustituida por el anarquismo como meta máxima, ¿verdad? Sustituir el mercado por la planificación. Este es el único candidato que habló de cambiar el capitalismo, ¿no? Sí, sí. Por planificación absoluta. Expropiar y todo. Sí, exacto. Sustituir la propiedad privada por la propiedad social, ¿verdad? Eso es trotskismo y colinda con el marxismo, ¿verdad? Lo que pasa es que llega un momento en el trotskismo en que el Estado también debe desaparecer. Él se ubica muy bien en el diagrama y creo que sí, lo decimos un poco en son de broma, pero también es una realidad. Y si le dan más chance a la izquierda, da. Que Programáticamente da para él fue, creo que el único candidato que en los comentarios se leía fue honesto. Sí, mucha gente, exacto, decía eso en los comentarios que... Porque a todos los criticaron punto acá, de decirle, no, pudo haber estado más aquí, pudo haber estado más acá. Pero a él fue el único que le dijeron, sí, no voy con él, pero honesto. que fue honesto. Honesto. Exacto. O sea, le faltó papel entonces. Porque inclusive no tienen nada que perder, ¿verdad? Los candidatos de izquierda, por lo general, en las campañas electorales, salvo ya para qué, para 2014 con José María Villalta,
vos los veías en los debates y eran los que decían la verdad Sí. del diagnóstico de la realidad nacional, aunque usted no estuviera de acuerdo con la mediación, con la respuesta que daban, pero de que decían lo que era, lo decían porque no tenían nada que perder y eso fortalece el voto legislativo, ¿verdad? Porque hay gente que vota no a ganar o no, vota teniendo como criterio principal el control. Yo quiero una fracción que controle el que gane. Entonces ellos ganan mucho en eso. Walter Hernández, Valle. Walter Hernández. Centro izquierda estatista. Vean que hay centro izquierda con menos peso del Estado relativo y otros con más peso. Walter se ubica con más peso. Estado fuerte, interventor. Ya no es solo que me ayude con las condiciones, no, tiene que intervenirse, tiene que meter en el juego, ¿verdad? Protector, ¿verdad? Mercado regulado y alta justicia social. Ven que en la derecha el tema de orden suena mucho, orden, orden. En la izquierda suena justicia. Eso es clave de acuerdo a Norberto Bobbio en un libro que se llama Derecha Izquierda. Los que les gusta leer, les estoy dando una bibliografía básica como para irnos ubicando sobre eso. Se colocó al centro. Su Al parte- centro y tirando para liberal, ¿verdad? Sí. Ya ahí en Su partido se saliendo en llama el cuadrante. Partido Justicia Social Costarricense. Vean que el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Es Ujú. justicia social, ¿verdad? José Aguilar. José Aguilar. Que este ha sido uno de los Berrocal. que ha movido de lo que usted decía, como que se pintaba como una oposición, pero que podría ser simplemente parte del... De la afinidad al Ujú. estilo y modelo de desarrollo del oficialismo, sí. Ujú. Sí. Inclusive a él se le critica mucho sus relaciones familiares, ¿verdad? Sí. Con el presidente de El Sí, Salvador. aunque él siempre lo ha negado, que es de ahí solo parentesco ahí con la esposa y que- de ahí que- en que fuera. América Pero Central es muy pequeña. Podemos decir una clásica, ¿ah? Cuídate, metete y yo cuido, ¿verdad? Mm. Es decir, tengo relación familiar con un mandatario de la región, con una visión ideológica parecida a la mía, pero no tenemos nada que ver, ¿verdad? Es cuando Me- menos sospechoso. Metete y yo cuido, ¿verdad? Es raro, Partido Avanza. ¿verdad? Y cuando uno lo ve aquí, él se cuidó mucho. En los debates no se Ujú. cuidó tanto. Si uno observa la entrevista, él se coloca en el centro, educación y seguridad con intervención estatal, mercado junto a Estado. ¿Ven la diferencia? No es solo Sí. mercado, no es mercado subordinando al Estado, no, son juntitos trabajando en la inversión social, el tema del emprendimiento, el tema de las libertades democráticas, pero a la hora de los debates, en la presentación del Tribunal Supremo de Elecciones, él tuvo una buena presentación de forma y casi de fondo. Sí. En el debate de la Universidad de Costa Rica, en el debate de OPA se le comienza a caer la imagen. Aquí vale esto. Una cosa es quién es el candidato, ¿verdad? ¿Quién es el candidato? Una cosa es esa. Y otra cosa es la imagen que el mercadeo electoral me pone para lograr votos, para lograr la movilización. A José Aguilar Berrocal se le comienza a caer el personaje. Él se mostró claramente antivacunas en el debate OPA. Sí, Ya, ya pero no después. es que el centro, no es el centro. No, él se puso acá. Sí, sí, pero a la posición antivacunas es Ajá. propia del centro. No, señor, perdón, pero no es así. Se puso en el cuadrante entre liberal y conservador. Sí, porque tuvo que salir como a desmentir. Y normalmente cuando alguien sale a desmentir algo es porque entró la bala. Exactamente. Y en el debate de la Universidad de Costa Rica eso fue muy claro. Valga decir, quien le anota el golpe pugilísticamente en términos boxísticos es Claudio Alpizar, ¿verdad? Porque le dice, no le voy a preguntar por las antivacunas, porque ya sabemos que usted es un antivacunas, pero digamos, el tema de Bukele y de los financieros, y el hombre se va por la tangente y a la hora del cierre se ve claramente enojado. Aún así, luego de la presentación en el Tribunal Supremo de Elecciones, él sube estadísticamente y la última encuesta de CIEP lo coloca de 1% a 4%. Si hay una subida, si hay una relación, ¿verdad? Del partido Avanza. Del partido Avanza, José Aguilar. Y ese fue el último candidato que nosotros tuvimos aquí en el espacio. Cualquiera de estos candidatos
con los que estábamos hablando, o con los que, de los que hablamos, los pueden encontrar en nuestro YouTube. Ahora bien, de los que no participaron, Los que ¿verdad? no participaron también fueron sometidos por petición de los productores y directores de este programa al diagrama de Nolan. Entonces, ahí sí, voy en orden de la papeleta. Igual aclarar que esto es, a ver, lo pedimos porque más allá de todo, creemos que uno es un análisis neutral, como lo que pedimos, porque lo pedimos así. Y segundo, porque también se merece pasar por el escrutinio. Sí, ya que no y, vinieron de ahí. pues, pasa. Y no, y también es un buen ejercicio, ¿verdad? Para completar ahí. Solo que no trajimos las No postalitas. traje, eso será. fue un detalle. Tal vez sí. para la foto final, Sí, sí. vamos a tenerlas ahí. Pero bueno, ¿con quién comenzamos? Luz María Alpizar. Ok. Luz María Alpizar se coloca estrictamente desde el diagrama de Nolan en un centro liberal, es decir, defiende mucho las libertades civiles, otra vez, ¿verdad? El tema de diferenciarme frente a las posiciones de pueblo soberano. Y la economía social de mercado regulada, suena social cristiano, ¿verdad? Uno de los pilares del socialismo cristiano es la economía, ellos hablan de la economía social de mercado, menos regulado que en la socialdemocracia clásica. Eso es una diferencia sustancial, ¿verdad? Del Partido Socialdemocrático. Bueno, el partido técnicamente el actual gobierno, ¿verdad? del actual gobierno. Ya no lo apoyan, Sí, ¿verdad? en la estructura partidaria, en el vehículo. En el vehículo, eso nos lleva a la famosa categoría de partidos taxi o partidos franquicia. Vean, contrastación histórica fundamental. Durante el régimen liberal de 1889, nuestros partidos políticos nacen en 1889. De 1889 a 1940, nuestro régimen liberal presenta partidos personalistas. No importa tanto la ideología, porque casi todos eran liberales. Y no importa que fuesen programáticos. Pues para eso teníamos a don Ricardo, a don Cleto. Ellos pensaban, don Juanito, eran los que pensaban, ¿verdad? A partir de finales de la década de los 20, comienza la inquietud de los partidos permanentes ideológicos. Jorge Bolio, el Partido Reformista. El Partido Comunista de Costa Rica, fundado en 1931. El Partido Republicano Nacional, que era liberal, pasa a ser católico social, ¿verdad? Iván Molina Jiménez, en sus estudios, esto lo demuestra fuera de toda duda razonable. Podríamos decir ya social cristiano, ¿verdad? Con Calderón Guardia. Y luego vendrá la fundación del Partido Liberación Nacional, ¿verdad? La beta socialdemócrata, ¿verdad? La beta socialdemócrata. El tema de los partidos permanentes ideológicos es fundamental. Ahora, otra vez vamos al revés. Sí. Vamos al revés. Estamos volviendo a la época del siglo XIX. ¿Por qué? Porque llegó un momento dentro de nuestro estilo y modelo de desarrollo en que los partidos se decían una cosa programática e ideológicamente, pero eran liberales al final. PAE 1, para examen, ahí. Presidente del PAE 1, presidente del PAE 2, de Liberación Nacional, de Socialdemócrata, Centro Izquierda, PAE 1, PAE 2, y al revés, ¿verdad? Lo que se supone que están pensando. De ahí, otra vez, el Partido Social Cristiano, Movilidad Laboral, con Calderón Fournier. La política de erosión de los presupuestos de las universidades públicas con Telmo Vargas, quien luego sería candidato a la vicepresidencia por el movimiento libertario. ¿Y dónde está la doctrina social de la iglesia? Cállate, ¿verdad? Aquí vamos por este lado, no por este otro. Uno observa eso. Entonces, esas contradicciones ideológico-programáticas hacen que ya nadie cree en nada. Usted me puede decir lo que sea, pero usted en realidad piensa esto o piensa lo otro. Es la famosa frase aquella de que, pues, Edgar Silva se tira de presidente y probablemente gana. Exactamente, porque volvimos al personalismo. Vean de dónde viene el crecimiento de José Aguilar Berrocal, de la presentación de candidatos del Tribunal Supremo de Elecciones. Es que lo hizo muy bien, es que habla muy... Pero usted oyó lo que habla, no, es que él habla muy bien. Por eso, pero lo que propone, no, es que él habla muy bien, tiene muy buena presencia. O como en campañas pasadas, que era el colmo, muchachos, es que es muy guapo. O sea, me motiva, me moviliza a votar, que es muy guapo. Se fregaron los feos, no pueden ser candidatos, no pueden movilizar. Natalia Díaz, centro derecha,
Esto es muy interesante. Unidos Podemos viene del movimiento libertario. Se supondría narrativamente que debería ir más a la derecha y ella se ubica más, cuando habla, en el centro derecha. Libertades civiles medias, el Ejecutivo, orden y progreso. ¿A qué le suena? Concreto, don Ricardo, don Eli, por cierto, ¿verdad? Como esa línea. Pero a la hora de la hora, si uno ve los antecedentes, ella se ubica más a la derecha. Ex ministra de la presidencia. De hecho, eso iba a decir, muy bien, compartió el proyecto político neopopulista de derecha del actual gobierno. ¿Y eso vos crees que le jugó una mala pasada o en cuanto al electorado que tenía anteriormente? Ella quiso ocupar un espacio que ocupa Laura Fernández. Sí. En términos electorales, pero además entró en ambigüedad muy al principio de la campaña. Se unía a veces al proyecto del gobierno, a veces se separaba y criticaba. Ella quiso jugar como ese doble rol. Yo creo que ese segundo elemento sí le ha costado a Natalia Díaz. Marco Rodríguez, él se ubica al centro, libertad económica media, libertades civiles medias o altas. Fabricio Alvarado. Partido Esperanza y Libertad, se llama el de Sí, el de Marco David. Rodríguez. Ahora Fabricio Alvarado. Nueva República. Ojo la diferencia. Estamos hablando de una derecha autoritaria. Ven que hemos visto candidatos que plantean elementos de derecha sin autoritarismo. Ordoliberalismo, marcos legales. Este no, este es de derecha autoritaria. Conservador en lo cultural. De hecho, ustedes ven propaganda en redes sociales y es: ¿le gustaría que Costa Rica saliera de la OMS? Fabricio Alvarado, presidente. ¿Le gustaría que se saliera tipo trompista, verdad? No, de hecho, la publicidad que pone es que nos vamos a salir de la OMS igual que lo hizo Trump. Exacto. O sea, yo soy como Trump. Si usted está buscando autoridad y una visión conservadora, yo soy el hombre. Contrario a Laura, en eso tienen un choque. Choque por el voto conservador, religioso o no. Y aquí creo que vamos a entrar en otro tema. En el que el oficialismo le ha ganado las banderas. Totalmente. Eso no significa que dentro de las iglesias evangélicas no haya una división de pastores entre los que apoyan a Fabricio y los que apoyan a Laura, ¿verdad? Hay una división. En el caso de eso, ahora sí, Les escucho, creo que Luis quería hablar Él del era tema. el último candidato, ¿verdad? No, todavía No, faltan. tenemos varios, pero... Ok, Pero sí, lo podemos juntar aquí. Es que, bueno, creo que para nadie es un secreto. De hecho, se circularon imágenes hace poco de que, bueno, desde hace, como desde 2018, sí, con el tema del matrimonio igualitario, que tomó esta figura Fabricio Alvarado tan contra todas estas cosas, pero en realidad es simplemente, pues, utilizando el voto religioso de la parte más del protestantismo, llamémoslo así, porque, o sea, pues él no busca el catolicismo. Que antes yo creo que era el voto que buscaba el candidato, el católico, ¿verdad? Incluso creo que en las elecciones pasadas o antepasadas fue que era como, no, es que Fabricio Alvarado no cree en la negrita. Exacto. ¿Verdad? Que se llegó a ese punto. Ya ahora los pastores hablan abiertamente política, y lo hablábamos fuera de cámaras, que ya es inherente a la campaña política, ya la parte religiosa. ¿Qué tanto ha ganado y qué tanto ha perdido por seguir aplicando eso? Porque ya no es un Justo Orozco, estos personajes que se iban y se encadenaban ahí al Monumento Nacional. Sí, aquí hay que hacer otra vez historia de Costa Rica, ¿verdad? Tenemos que hacer un repaso histórico. Voy a tratar de ser lo más sintético, pero ustedes manejan el tiempo. Desde la década de los 90, los partidos políticos han buscado a las iglesias evangélicas o a estructuras de otras religiones. Hay una vieja edición, ustedes publicaron en el Facebook un día de estos, hace mucho o hace poco, no sé, una portada de la revista Rumbo sobre la investigación de Oscar Arias, no sé qué, la portada. La revista Rumbo es una vieja publicación que ya no existe y que este servidor leía cuando estaba en el colegio. Desde ese tiempo me gustaban a mí estas cosas, ¿verdad? Entonces,
En una de las revistas del proceso electoral de 1989-1990 hay un reportaje en el que tanto Rafael Ángel Calderón Fournier como Carlos Manuel Castillo visitaron iglesias evangélicas. Eso nadie lo sabía, eso solo nosotros, los fiebres, ¿verdad? Los que en vez de estar jugando bola estábamos leyendo de política porque nos gustaba esa cosa. Esto ha venido evolucionando. En la campaña de 1998 tenemos evidencia, y si no antes, de la presencia del primer partido evangélico en Costa Rica, que se llamaba Alianza Nacional Cristiana. Cuando uno observa el programa de la Alianza Nacional Cristiana, es más liberal que el movimiento libertario. Okay. Y esto ya comienza a derivar en elementos de posiciones teológico-políticas. Por eso es bueno estudiar teología y ciencias políticas. Entonces, ¿por qué? Porque en la visión neopentecostal de tipo religioso, nosotros somos bendecidos, prosperados y en victoria. Y más de uno debe decir aquí, amén. Y otros dicen, ¿de qué está hablando? Es una frase muy común. De hecho, la Alianza Nacional Cristiana desaparece tras darle la adhesión al movimiento libertario en el 2006. Correcto. Entonces, somos bendecidos, prosperados y en victoria porque somos hijos del rey. Somos hijos del rey. De hecho, hay un himno que se llama así, ¿verdad? El rey te mandó llamar, dice. El rey te mandó llamar, ¿verdad? Eres de la casa del rey, eres del linaje del rey. Entonces, eso significa que si yo soy del hijo del rey, que es Dios, y Dios es dueño del oro y la plata, ahí manejan un versículo bíblico para eso, entonces yo tengo que tener prosperidad económica. Por eso soy prosperado, por eso soy bendecido, por eso estoy en victoria. Pero si soy hijo del rey, soy príncipe. Y dado que soy príncipe, hijo del rey, y soy bendecido, prosperado y en victoria, es mi deber participar en política para transformar la sociedad en pro de un proyecto de bendición, victoria y prosperidad económica. Ahí es donde la mula botó a Genaro o la chancha torció el rabo, ¿verdad? Porque en el catolicismo no es así. Y podemos explicar por qué después, si quiere, si gusta. Pero lo cierto es que de ahí deriva la participación de ese sector evangélico en política, porque antes el evangelicalismo tradicional no participaba. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Y si Cristo viene pronto y uno de los pilares doctrinales es la segunda venida de Cristo, ¿para qué voy a participar en política? La política es del mundo, es del pecado, es de la carne, es del demonio, es del verdad. Yo no participo. Oro por los gobernantes, como dice San Pablo, pero no participo. Estos ya giraron, no, yo sí puedo participar. Esto tuvo una influencia en el Partido Republicano en Estados Unidos. De ahí surge lo que se conoce como la derecha republicana en Estados Unidos y la precandidatura de un señor que era pastor, que se llamaba Pat Robertson, del Club 700. Él fue precandidato cuando Reagan fue presidente. Entonces, de ahí deriva todo esto. De alianza, vean que las estructuras evangélicas se dividen. Lo dice el ciudadano promedio o el religioso promedio. Me peleo con el pastor, entonces yo fundo mi iglesia. El otro se pelea conmigo, funda su iglesia. El otro, la dinámica de los partidos es igual. De Alianza Evangélica surge Renovación Costarricense. De Renovación Costarricense, Restauración Nacional. De Restauración Nacional, Nueva República. De Nueva República, lo que pueda salir. Se divide. Hace poco es igual. El Partido Pueblo Soberano está repartiendo, o iban a repartir, ¿verdad? Unos panfletos. Unos panfletos en las iglesias. Sí. Que decía, ¿por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano? Exacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es lo que dice Luis. Desde hace rato se dieron cuenta de que esta gente pesa en el padrón, como consecuencia también del aumento de la visión. Uno dice protestante, eso está mal, no todo protestante es evangélico, pero digamos de las iglesias protestantes frente al catolicismo. ¿Verdad? Porque, digamos, no sé cómo será, pero tal vez los testigos de Jehová o los mormones no se No, ven. esa es otra visión. La visión es más clásica en el sentido de decir, el gobierno de Cristo vendrá con el
No voy a entrar en detalles sobre eso, porque eso en realidad no es mucho. En el milenio, son mileniaristas. Vendrá en el milenio. Entonces yo no necesito participar en política. Yo lo que estoy esperando es que venga el verdadero gobernante de este mundo a hacer justicia. Por eso no participo en política. Porque la política es de dominio del demonio, del adversario, de Satanás. Por eso no participo. Es diferente, tienen visiones diferentes. Pero en el caso del neopentecostalismo y de esta visión, entonces yo tengo que incidir en la sociedad y esto me permite la participación política con un tema, y aquí estoy con abogados también presentes, constitucional. Los que tienen prohibición de participación partidista son los sacerdotes, no los pastores. Desde la perspectiva constitucional, el pastor es un laico. Sí. Es un De laico. hecho, se ha hablado de eso en algún momento con, no recuerdo el nombre de la persona que fue todo esto, que era un pastor. Y sí, básicamente para la Constitución, un pastor es un tipo más. Es un laico. En cambio, el sacerdote no. Ujú. Por eso están las condiciones constitucionales. Y voy a hacer la aclaración de una vez, porque inclusive estuve viendo programas de profesionales en esta materia cometiendo imprecisiones. Otra vez, yo soy un purista, que yo no me admito. Hay gente que pregunta, pero es que, por ejemplo, el Frente Amplio tuvo sacerdotes siendo diputados. ¿Se acuerdan? Es que ya no eran sacerdotes. La Iglesia Católica les hace renunciar a la condición para poder participar en política por las restricciones constitucionales que se tienen. Y el doctor que tenían invitado no tenía claro, ¿verdad? Por eso quiero hacer esa aclaración. Bueno, eso lleva a la participación de gente como Fabricio Alvarado, conservadurismo no cultural, que es lo propio, ¿verdad? Es decir, matrimonio gay es pecado, lo dice San Pablo, ¿verdad? No te ayuntarás y tal y cual, y ahí comienza el debate. Porque esta gente interpreta la Biblia de manera literal, el catolicismo no, utiliza algo que se llama teología histórico-crítica y fuerza a la hora de la seguridad. Por eso Gabriel tiene razón, cuando uno observa la propaganda en redes sociales no lo dice así, pero lo que quiere decir es yo soy Trump, el metamensaje es yo soy Trump. Por eso el pleito con Laura Fernández es ese, no, el conservador soy yo, no, ella no. Están peleando quién es el más conservador y entre los los dos. otros diciendo, y aquí es donde viene el otro elemento, los otros diciendo, vean lo contradictorio como lo voy a decir, pero es muy ilustrativo. Tal vez en la realidad no seamos tan conservadores, pero París bien vale una misa. Y si yo tengo que hacerme pasar por conservador para lograr los votos de esta gente, lo voy a hacer. Entonces, el foro Mi País, que es de los folletos, también le vendió 5 con hueco al gobierno, porque ellos dijeron, nosotros representamos a todo el pueblo evangélico. Mentira, no es verdad, el pueblo evangélico es muy diverso. Pero le dijeron al otro, nosotros representamos a todo el pueblo evangélico. ¡Ay! Es que todo el pueblo evangélico son un montón de votos. ¿Qué tengo que hacer para tener esos montón de votos? ¿No le suena así como Judas con las 30 monedas de plata? Es muy fregado. Es política. Sí, pero estamos hablando de política con estructuras que hablan de una espiritualidad. Correcto. Ese es el gran problema. Ese es el gran... Y lo otro, lo voy a decir de una vez. Si vemos el accionar de Jesús de Nazaret, esta es la parte del análisis teológico del programa de hoy. Si uno observa el accionar de Jesús de Nazaret, Jesús con los ricos, nanay, con los pobres, con los marginados, con los enfermos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Voy a hacer la aclaración de una vez porque uno oye ese texto mal interpretado. Cuando dice Jesús que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no está diciendo que los cristianos no deben participar en política. No está diciendo eso. Está diciendo no endiosen la política, porque en el siglo I ya el César era Dios. Y a Dios lo que es de Dios. La divinidad de Dios es solo de Dios, no es del César. Entonces ven que es al revés de como la gente lo piensa. No endiosen la política. Y de una vez pongamos la chinita. Muchachos, ustedes dicen que los invitados somos aquí los que lanzamos las chinitas, que ustedes son muy santicos. ¿Cómo
tratan en redes sociales mucho el voto duro del chavismo a Chávez? ¡Siervo! Es que es un siervo de Dios. Es más, lo dijo recientemente el presidente de la República. Yo he gobernado guiado por Dios. De hecho, algo que yo noté y que realmente nunca había notado, incluso me fui a ver fotografías y nunca había notado, es que vi una imagen real, ¿verdad? No creada por IA, de la señora Pilar Cisneros sosteniendo la imagen de una foto no sé si era una foto, una pintura de Chávez. Y es que uno en Costa Rica nunca ha visto eso. Digamos, yo nunca vi a nadie con la imagen, con la foto de Oscar Arias ahí por media calle, ni nada de eso. Y pues es lo que se llama endiosar la personalidad de alguien, ¿verdad? Que sea bueno o malo, ya eso lo decide cada quien, ¿verdad? Pues uno decide a quién endiosar. Puede ser que uno endiosa a personas que unas personas considerarán que son mejores o peores. Pero nunca lo había visto con una persona que, primero, no es un candidato presidencial, dos, pues no es una persona que uno vea como que tenga una relación estrecha pues, con el pueblo. Pero y sobre todo la endiosación, ¿verdad? La divinicidad de la figura. Pues Sí. uno, pues lo único que yo lo he visto fue cuando uno entra a un restaurante chino y ve que tienen la foto de su presidente en el fondo o esas cosas. Pero así lo venden, ¿no? Mao A veces, Zedong es el que tienen. sí, sí, Sí. sí, no sé, muy bien, pero tienen una foto y uno dice, bueno, pues es normal, ¿no? Pero aquí es raro. Y mi pregunta también va por ahí. Pues mi inquietud es, pero es que ya Rodrigo Chávez no va a estar en el gobierno, ¿verdad? En este sentido. Entonces, ¿qué tanto queda aquello? Bueno, no va a estar, Sí, no. entre Exacto. comillas, ¿verdad? ¿Qué Porque tanto queda aquello de lo que se habla tanto de la marionetización? Pero ahora la utilización de la fe para eso, ¿verdad? Es que por lo menos Justo Orozco, es que, bueno, yo vi a Justo Orozco y Justo Orozco defendía las cosas cuando las iglesias evangélicas las estaban cerrando porque no tenían salidas de Correcto. emergencia. Otra vez la mediación, ¿verdad? Ajá. O sea, tengo una demanda de mi voto duro. Ay, que no me cierren la iglesia y que pueda yo alabar al Señor. Ey, es una demanda que se traslada al ruido y sistema todo, me político acuerdo. por el partido. Ahora, conste, estamos en Historia de Costa Rica, también hay que decirlo, la Iglesia Católica ya no está en eso. Gracias al Concilio Vaticano II, pero recuerden que el primer partido confesional en Costa Rica fue católico. Se llamaba el Partido Unión Católica. Y los presidentes liberales eran muy liberales y hablaban mucho de democracia, pero cuando no les convenía, no. Entonces le hicieron fraude más de una vez al Partido Unión Católica, ¿verdad? Es más, el Partido Unión Católica tenía un rito, ningún partido político evangélico tiene eso. Hago la aclaración porque después comienzan a hablar lo que no es. El Partido Unión Católica tenía un rito de iniciación para ser militante del partido. Tenía un rito de iniciación, fórmula bautismal, todo eso para poder ingresar. Y después los liberales lo combatieron tanto el Partido Unión Católica que queda fuera, ¿verdad? Queda fuera del sistema de partidos políticos. Ahora no tenemos partidos de Unión Católica, pero tenemos partidos denominados evangélicos. En esto hay un debate, ¿verdad? Yo tengo un estimable amigo, el doctor Maynor Ocampo Chacón, pastor pentecostal, a quien envío un saludo, por cierto, porque sé que va a ver el programa, que dice que hasta eso, que los partidos evangélicos en realidad no son evangélicos, porque si fueran evangélicos llevarían el verdadero mensaje del evangelio y no lo que están haciendo. Esto nos permite hablar de Laura Fernández, en términos del diagrama de Nolan. Vean que Fabricio Alvarado es una derecha autoritaria y Laura Fernández, aquí como el Chavo del 8, el Chavo Kiko. ¿No? Entonces, Fabricio Alvarado, derecha autoritaria, y Laura Fernández, también. Pero discursivamente, cuando uno analiza el programa de gobierno bajo las categorías de diagrama de Nolan, un poquito menos que Fabricio. Es decir, si usted me dice cuán autoritario es Laura y Fabricio, todavía Fabricio parece más autoritario que Laura. Con la oferta de restricción de derechos, de garantías individuales para combatir la inseguridad. Fabricio lo menciona también. No, Fabricio no. ¿Y entonces? Ahí es donde la mula mató a Genaro. Porque cuando usted ve los conceptos de programa de gobierno,
el diagrama genera balances. Eso lo hablábamos fuera del aire, ¿verdad? Una cosa era ver las entrevistas de ustedes en la primera parte y otra en la segunda, entonces genera Que equilibrio. nosotros se lo decíamos a los candidatos, habían temas en los que ellos iban a hacer una cosa y en otros otra, pero que bueno, que era un esquema general, pero resulta curioso eso, ¿verdad? Sí, sí. Laura Fernández, promercado, tecnócrata, continuismo, con una contradicción semántica en el eslogan, ¿verdad? Es la continuidad del cambio, dice. Y si es continuidad, no es cambio. Es la continuidad del cambio. Otra pregunta es, ¿cuál cambio? Cada uno tiene que informarse al respecto, ¿verdad? Centralización del poder, que eso es la continuidad. Toda la reforma del Estado de Rodrigo Chávez, de la que no ha hecho nada, por diversas razones, que no vamos a hablar aquí, es centralista, no es descentralista. En materia económica, monetarismo, economicismo o neoliberalismo. Estabilidad macroeconómica, disciplina fiscal, inversión extranjera directa. Más claro. Y quiero adelantar algo sobre esto, porque pasan las elecciones, ¿verdad? Quede el que quede electo, cuando la cosa se comienza a poner peleaguda, el tico es muy, muy vivo. Es tío conejo, es Alberto Cañas, los ticos somos tío conejos. Yo no voté por él. Yo no voté. Yo no voté por ella. Yo no voté por fulano. No, yo no. De ahí el tipo o la tipa se montaron solos cuando usted. No, usted se da cuenta que usted le puede preguntar a cualquier persona mayor de 40 años y absolutamente ninguna votó por la inmigración. Es una cosa increíble. Es yo no sé cómo se mantuvieron. Ahora todo el mundo, no, jamás. Yo sabía desde antes. Exacto, es impresionante. Entonces, vean que la candidata del oficialismo no miente. Ellos están diciendo lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Después no vengamos a llorar. Ay, es que yo no sabía. Perdón, en el más reciente debate de candidatos a diputados por San José de Repretel, el señor Nogui Acosta dijo restricción de libertades individuales. Sí. Constituyente. Sí. No están mintiendo, porque después es que nos engañaron. No, aquí no están engañando a nadie. Aquí la cosa es muy clara. Usted sabe lo que elige o lo que no elige. Los estudiantes de Derecho, todos sabrán que al principio a uno cuando le hablan de las garantías individuales o le hablaban de eso, le decían que eso era algo imperdible, como el agua, quieren que no se iba a acabar, ese mito. Igual con las garantías individuales, a uno se las presentaban y le decían, no, pero es que en Costa Rica esto es santa palabra. No, el agua se va a acabar y las garantías individuales también. Pueden correr un riesgo, ¿verdad? Tienen toda la pinta. Y eso deriva, perdón, Gabriel, eso deriva en otro mito costarricense que está ligado a eso que estás diciendo. En ciencias políticas, se hablaba de derecho. En ciencias políticas nos decía un profesor, cuando hablamos de democracia, ¿qué es lo que te dice la gente? No, es que el manto de la Virgen de los Ángeles nos protege. O sea, aquí en democracia nunca vamos a tener problemas con la democracia porque la Virgen de los Ángeles, porque Dios Todopoderoso, porque el Señor de la historia, porque la democracia es un proceso y es un baluarte que debe defenderse siempre, porque en cualquier momento se puede perder. Pregunten en Venezuela. ¿Ustedes se acuerdan de Hugo Chávez hablando con Jaime Bailey, siendo candidato? ¿Y usted está a favor de la libertad económica? Por supuesto, hombre. ¿Cómo? Tengo amigos empresarios. Y yo tengo, es más, yo quiero meterme en una empresa privada. Y después, esta farmacia, expropiese. Expropie. Ya era demasiado tarde. Álvaro Ramos, Liberación Nacional. Otra vez, lo que vos decís, Luis. Cuando uno observa las contradicciones de los 80s para acá de Liberación son tremendas, pero cuando uno observa a Álvaro Ramos y ve el programa de gobierno de centro izquierda, de hecho, muchas de las divisiones en Liberación Nacional derivan de eso, de que el doctor Ramos ha querido hacer girar más a la izquierda al partido y hay sectores que se le oponen. El debate, cuando el doctor Ramos dijo en la primera parte de la campaña, yo no estoy con el TLC con Estados Unidos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y se salió el tío de José Aguilar, ¿verdad? Fernando Berrocal Soto, por cierto, que es el tío
no estoy diciendo nada. Y él en uno de los debates lo dijo, mi tío me va a ayudar en el tema del combate a la inseguridad. Entonces, esa contradicción del doctor Ramos está tratando de hacer girar el partido más a un centro izquierda con una socialdemocracia moderna, un Estado rector, garante de derechos, sin concentración de poder. ¿Ven las diferencias? Douglas Camaño, para cerrar por este lado. Es interesante, Camaño fue de los que ayudó a Rodrigo Chávez a llegar al poder. Y cuando uno observa el programa de gobierno es de centro izquierda estatista. Fuerte ejecución del Estado, el Estado metiéndose. Y el gobierno actual es neopopulista de derecha. Quedo abierto a sus preguntas, sus comentarios. Bueno, Muchas gracias, primero que nada. sí, porque sé que pues tuvo que haberle metido horas, o sea, analizar cada uno. De hecho, tuvo que ver todos nuestros podcasts, todas las entrevistas, y de verdad que lo agradecemos. Si quieren saber más de Ocean, de una vez lo digo, él está en Facebook, analizando con Ocean Castillo. Yo en lo personal lo he estado leyendo mucho. Y yo creo que pues todo ha quedado muy claro. Yo nada más quisiera hacer como una pregunta. ¿Qué opinión te merecen las encuestas, las encuestadoras privadas? Yo lo digo, yo trabajé en una encuestadora y no confío mucho en las encuestadoras por lo que vivía ahí adentro. Pero ¿qué opinión le merece? Sobre todo contrastándolo un poquito históricamente, ¿verdad? Sí, las encuestas electoralmente comenzaron a hacerse en la década de los 80. De hecho, el señor Carlos Denton, que es el dueño de Sid Gallup, escribió un libro que se llama así, La elección de un presidente. Y ahí él describe toda la dinámica de la campaña de 1981-1982. Los analistas políticos independientes como este servidor, porque hay otros que se dicen y no son, ¿verdad? Tuvimos que tomar una decisión ética respecto al tema de las encuestas. Por eso que dice Luis, y ahí resulta que uno encuentra empresas, no todas, pero uno encuentra ciertas empresas privadas que es, ¿quiere salir en la encuesta? Pague tanto. Ay, ¿quiere salir? Ay, ya salió, pero si quiere salir con más porcentaje, pague tanto. Y hay encuestadoras privadas que publican para medios de comunicación colectiva, pero trabajan en privado para partidos políticos. No estoy diciendo que eso sea malo, estoy diciendo que eso es lo que hacen. Entonces, para evitar suspicacias, porque en arca abierta hasta el justo peca, este servidor y otros analistas hemos decidido tomar solo 2 encuestas, la encuesta de CIEP, UCR y la encuesta de IDESPO 1. Vean lo interesante que es y volvemos a la lucha relacionada con el marxismo cultural. ¿Qué es lo que dicen los colegas más de derecha? Es que están sesgadas. Las encuestas de las universidades públicas están sesgadas. Yo quiero decir lo siguiente. La metodología de las encuestas de las universidades públicas es eso, pública. Vaya a preguntarle a otras empresas, a ver, sobre todo ligadas con el oficialismo, y me muerdo la lengua. Estoy en el concierto del fulano y de la fulana y soy de la encuesta y después problemas de trabajo de campo. En una semana hice 3,000 entrevistas. ¿Vos trabajaste en eso? 3,000 entrevistas. Hacer en una semana 3,000 entrevistas de trabajo de campo, eso no se hace, caballero. Perdóneme que se lo diga. Perdóneme que le hable claramente. Se lo digo así, pagan por encuesta. Entonces, no van a ser tantas. Las metodologías de IDESPO 1 y de CIEP-UCR están claritas. Ningún instrumento es perfecto. Ningún instrumento es perfecto. Sobre los sesgos en las preguntas. Y esto lo saben colegas más a la derecha que hablan. Usted, para hacer una encuesta, genera el formulario y antes de aplicar la encuesta y recoger datos, tiene que someterla a campo. Para evitar sesgos. Esa es una condición técnica de la encuesta. No, están sesgados, entonces no hubo prueba antes de campo. Lo puede probar, valga la redundancia. No, entonces por favor, guarde silencio. Las encuestas deberían ser refutadas técnicamente. Y conste, quiero decirlo también, porque después le comienzan a decir, es que usted lo que quiere es que todo el mundo sea politólogo y sea, no. Lo que yo digo es,
Desgraciadamente, la decadencia y la crisis de la formación cívica del costarricense es terrible. Eso sí nos debe importar a todos. La ignorancia del electorado sobre encuestas es válido. Nadie tiene por qué saber tecnicismos de encuestas. Nadie. Para eso llevamos nosotros que sufrimos llevando estadística descriptiva y estadística inferencial y viendo cómo se hace una encuesta y cómo se puede interpretar, porque no es solo el dato, es la interpretación del dato. De hecho, en ciencia política nosotros llevamos 2 cursos, el de cómo generar los datos y el de cómo interpretar los datos. Pero por eso hemos tomado esa decisión ética. En lo personal, bueno, se los dije fuera del aire y no tengo por qué esconderlo. Se los dije a ustedes aquí. Me preguntan, si me van a preguntar por encuestas, si UCR y después una de otras encuestas, no, por este tema ético no Sí, me refiero. Tal vez no entrar en los números porque, bueno, ya eso es Sí, está, ahorita, pero bueno, falta, a día de hoy que lo estamos grabando, falta una encuesta por salir. De ¿Verdad? CIEP El UCR, CIEP. lo que denominamos en la jerga la segunda encuesta de CIEP. Ya apareció una en enero y tiene que aparecer otra que va a ser publicada al filo de la tregua de publicación de encuestas. Es la última encuesta que sale publicada, de hecho. Entonces, nunca me han hecho una encuesta en mi vida. sí, bueno, a mí tampoco, nunca me han llamado. Que esa es otra. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el azar. Porque la muestra se define aleatoriamente. Sí, Si a usted lo han entrevistado alguna vez, sí, escríbanos ahí escríbanlo en los comentarios porque ya no conozco a nadie. Sí, yo tampoco. Bueno, a mí sí me entrevistaron Ah, ¿sí? en la campaña pasada, me entrevistaron 2 veces. Y de ahí para acá no me ha vuelto a Bueno, entrevistar tengo que nadie. decir que una vez me llamaron, pero me preguntaron específicamente por un candidato a diputado. Me preguntaron, ¿ya sabe por quién va a votar? Tal. ¿Sabe qué tal cosa? Tal. ¿Qué opinión le merece fulanito de tal? Ujú. Tal. ¿Qué opinión le merece el partido tal? Tal. Muchas gracias. Sí, ¿por qué? Sí, sí. Porque es lo que vos decís. Hay empresas privadas a las que no es inválido, eso, Ujú. de eso viven, de que les pagan encuestas específicas, ¿verdad? Les pagan encuestas específicas y hay metodologías distintas. Quiero hacer de una vez la aclaración sobre CIEP. Sé que no vamos a ver porcentajes, pero CIEP UCR hizo 2 encuestas. No es una, son Ujú. 2. Una panel, que es agarro una muestra, estructuro una muestra y la sigo a lo largo del tiempo. Y Ujú. esa se les ha ido desgranando, ¿verdad? Y ellos tienen que hacer equilibrios estadísticos para mantener la representación de la muestra. Esa es una. Y la otra es la encuesta normal, la aleatoria. La primera encuesta de CIEP, que es la que tenemos publicada al momento de este programa, es la encuesta aleatoria. No sé si la que va a salir en estos días van a publicar los 2, pero hay que tener eso claro. Bueno, nosotros, el ciudadano promedio, vuelvo a decir, en eso queda exento. Puede hacer los enredos que quiera. No, agradecerte, Ocean. La verdad, yo creo que fue un análisis bastante profundo y bueno, ¿verdad? Bueno, con base a lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Que al final fue ahí un esfuerzo para traer un poco más de información a la gente, diferente. Sí, Ya ustedes vieron los debates ahí que han estado saliendo, ¿verdad? Y muchos siguen la misma línea y todo, entonces se repite muchas de las cosas aquí. Y nosotros quisimos hacer un poco diferente ahí, como que para que los candidatos también se sintieran más libres, ¿verdad? Más relajados. Entonces, no, agradecerte de nuevo, Ocean, analizando con Ocean Castillo en Facebook, para que lo sigan a Ocean. Agradecerles a ustedes que se quedaron viendo todo este episodio. Recordarles los episodios de los candidatos, están todos en nuestro YouTube. Sale ahí elecciones 2026. Agradecerle como siempre a Caramba por este espacio que nos presta, ¿verdad? Totalmente profesional. Carambarental.com, ahí encuentran toda la información, equipo fotográfico, cámaras, luces, de todo para hacer una producción audiovisual. Ahí lo pueden rentar. Sí, igual algo que sí podemos decir de acá es invitarlos a votar. Vayan por quien quieran votar, por quien consideren votar es un derecho y una obligación. Más que todo, yo creo que ya hay que empezar a verlo como una obligación que costó mucho y sobre todo que nosotros desde acá intentamos llevar la información, poner a los candidatos. Vimos que algunos candidatos
agradecieron mucho la intervención, de hecho la comunidad lo recibió muy bien. Al principio, cuando salió la primera, pues creían que nos habíamos vendido drásticamente, pero bueno, ya después de un par de madreadas que nos pegaron, y bueno, que pasamos de ser comunistas a fachos Fachos, sí. en 3 meses, también igual eso se lo agradecemos, nosotros lo hacemos porque sabemos que hay pocos espacios como estos. Igual agradecerte, Ocean, porque mucha gente no lo sabe, pero Ocean siempre está detrás del proyecto, siempre es nuestra mano derecha en muchísimas cosas. Lo van a ver mucho más también seguido en próximos capítulos. Igual un mensaje para la gente. Bueno, primero el llamado, ¿verdad? Vote por quien quiera, pero vote. Porque cuando se pierde, la democracia es como la salud. Nadie la valora cuando la tiene. Y cuando se pierde, estamos llorando porque nos falta la igual. Igual es la democracia. Primero, vote por quien quiera. Y segunda, me voy a matar solo. Porque la pregunta que mucha gente estaba esperando es, que ustedes sé que no la van a hacer, pero me la hago y me la respondo. Es ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? La respuesta, porque ahora en época electoral los politólogos somos valoradísimos. Viera yo haciendo mandados en el barrio. ¡Ay, venga para acá! ¡Ay, venga! Sí, usted sí es. ¿Quién va a ganar? ¿Por quién votamos? Dejemos de renunciar a nuestro deber ciudadano de informarnos. Pasamos, perdonen la expresión, pasamos esperando que nos levanten el trasero siempre. Ay, usted que es el que sabe por quién votamos. Ay, ¿por quién vota? No, infórmese. Sacúdase el sueño, tómese unos cafés y se informa de una vez. Y debe estar preguntando y planteando rutas cortas. ¿Quién va a ganar? La respuesta es, lo decía el maestro Rodolfo Cerdas Cruz. La ciencia política tiene alta capacidad diagnóstica y baja capacidad predictiva. Si yo supiera quién va a ganar, muchachos, no estaría aquí. Me tendría secuestrado Trump, me tendría secuestrado Putin, porque yo veo el futuro. Hay gente que cree que los analistas vemos el futuro y no hay tal. Ya habría ganado el loto. Así es sencillo. Ah, sí, por supuesto. Muchas gracias. Recuerden, café, en grano, molido, de especialidad, sabroso. Van a haber muchos capítulos a partir de ahora de café. Lo agité y sale un olor riquísimo. Bueno, ahí está el número 8946-5861. Y el juego de mesa igual, a ese mismo número pueden consultar, o al de siempre, 8346-5526. Y envíos a todo el país. Y gracias por acompañarnos un año más. Sí, esperamos que... Tercer año del podcast. Que sigan ahí activos. Vienen programas bastante buenos, a mi parecer. Bastante históricos también. Entonces estén atentos ahí y espero que nos sigan apoyando todo este año que viene. Así es. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.